El restaurante se quedó en silencio en el momento en que él se inclinó hacia ella. Estás en peligro. Haz como si fuera tu padre. Antes de que ella pudiera respirar, dos hombres con trajes grises se acercaron, con las manos ya metidas dentro de sus chaquetas. Pero cuando la camarera siguió el juego, el jefe de la mafia le susurró una cosa más que le cambió toda su vida. ¿Qué le esperaba a continuación? Aún no tenía nombre. Si te ha enganchado y quieres disfrutar de esta historia, suscríbete y deja un comentario diciéndome desde dónde la estás viendo. Siempre es increíble ver desde dónde la ve cada uno. Además, mañana tengo otra historia increíble preparada y seguro que no te la quieres perder. Muy bien, volvamos a la historia. Catherine Alvarez nunca había creído en el destino, no cuando su madre la llevó de Filadelfia a Baltimore a los 7 años, ni cuando se mudaron de nuevo 2 años después a otro apartamento al otro lado de la ciudad, y desde luego tampoco cuando rechazó una beca completa para quedarse cerca de casa, viendo cómo sus sueños se reducían para adaptarse a los miedos de su madre. Pero sentada frente a un desconocido tatuado, mientras dos depredadores se acercaban cada vez más, Catherine se preguntó si tal vez toda su vida había estado corriendo hacia este único y aterrador momento. Sigue el juego, murmuró Russell, moviendo apenas los labios. Su mano permaneció sobre el hombro de ella, pesada y cálida. Sonríe. Muéstrate molesta conmigo, como hacen las hijas. Catherine respiraba entrecortadamente. Los dos hombres con trajes grises se habían detenido en la barra, tan cerca que podía oír el crujir del cuero de sus zapatos. Uno de ellos pidió café. El otro no apartó los ojos de su mesa. No, no lo entiendo. No necesitas entenderlo. Necesitas actuar. La voz de Russell bajó aún más. Urgente. Están observando ahora mismo. Están decidiendo si realmente soy tu padre o si estoy mintiendo. Dales una razón para creerme. La mente de Catherine se aceleró. Todos sus instintos le gritaban que corriera, que pidiera ayuda, que hiciera cualquier cosa menos quedarse allí sentada fingiendo que esa pesadilla tenía sentido. Pero la fría certeza en los ojos de Russell, la forma en que su cuerpo se había colocado entre ella y la entrada, algo le decía que él no era la amenaza aquí. Los hombres lo eran. Respiró temblorosamente y puso los ojos en blanco con exasperación adolescente exagerada. Papá, ya te lo dije. Mamá no quiere una fiesta. Odia las sorpresas. La expresión de Russell cambió. Algo parecido a la aprobación se reflejó en su rostro curtido. Bueno, la va a tener de todos modos. 25 años de matrimonio merecen una celebración. La actuación le pareció surrealista. Cada palabra se le atascaba en la garganta. Pero se obligó a recostarse en el asiento, cruzando los brazos como si lo hubiera hecho 1000 veces, como si conociera a ese hombre, como si los tatuajes que le trepaban por el cuello y el aire peligroso que lo rodeaba le resultaran de alguna manera familiares. Con el rabillo del ojo, observó a los hombres vestidos con trajes grises. El que estaba en la barra aceptó su café, pero no lo bebió. El otro sacó su teléfono, escribió algo y luego le mostró la pantalla a su compañero. Catherine sintió un nudo en el estómago. ¿Estaban enviando mensajes sobre ella? Confirmando algo. Buena chica, dijo Russell en voz baja. Luego, en voz más alta, yo mismo hablaré con tu madre. Tú concéntrate en tu turno. Se puso de pie y sacó una cartera de su chaqueta. El movimiento reveló algo más. Una pistola enfundada bajo el brazo. Catherine abrió mucho los ojos. Russell dejó un billete de $50 sobre la mesa. Demasiado para el café que no había pedido. Le acarició la mejilla con la mano, un gesto sorprendentemente suave para un hombre que irradiaba violencia controlada. Escucha con mucha atención, susurró, acariciándole la sien con el pulgar. En exactamente 2 minutos, irás al baño. Hay una ventana, sal por ella. Mi coche es el Escalade negro que está en el callejón detrás de este edificio. Sube. Cierra las puertas con llave. Espérame. ¿Qué? No, no puedo. Solo Catherine. Sus ojos se clavaron en los de ella. Esos hombres han venido a llevarte. Yo vine aquí para detenerlos. Tienes una oportunidad de salir viva de esto. Las palabras la golpearon como agua helada. Llévame. ¿Por qué? ¿Por quién era tu padre?
por lo que hizo hace 23 años. Porque tú eres el último asunto pendiente. Russell se apretó la mandíbula. Y porque le prometí la noche en que murió que nunca dejaría que te tuvieran. El mundo de Catherine se tambaleó. Mi padre se marchó antes de que yo naciera. Mi madre dijo, tu madre mintió. La voz de Russell era plana, absoluta. Mintió para protegerte. Mintió porque yo se lo pedí. Y si no te mueves en los próximos 90 segundos, todo lo que ella sacrificó habrá sido en vano. Los hombres de traje gris estaban ahora de pie, con sus tazas de café abandonadas. Uno de ellos se dirigía hacia la mesa. El pánico inundó las venas de Catherine. Esto no podía ser real. Esto no podía estar pasando en la cafetería de Melvin un martes por la mañana. Mientras Jimmy tarareaba en la cocina y el abogado de la mesa 3 leía los resultados deportivos, el hombre que se acercaba tenía la mano dentro de la chaqueta. Entonces Russell se interpuso en su camino, bloqueando la vista de Catherine. Disculpen, caballeros, ¿puedo ayudarles en algo? Solo estamos buscando a alguien, dijo el hombre. Su voz era suave, conversacional, en contraste con la violencia que se escondía debajo. Bueno, aquí no los encontrarán. El tono de Russell no cambió, pero algo en su postura sí. De alguna manera se expandió, ocupando más espacio, haciéndose más presente. Esto es un desayuno familiar. Les sugiero que sigan adelante. Los dos hombres intercambiaron miradas. El segundo volvió a hablar por teléfono. Russell no miró a Catherine, pero su voz cortó la tensión como una navaja. Muévete ahora. Las piernas de Catherine finalmente obedecieron. Se deslizó fuera de la cabina y su libreta cayó al suelo con un ruido sordo. El baño estaba a 4 metros y medio. 4 metros y medio que parecían kilómetros. Detrás de ella oyó a Russell decir algo más, bajando la voz a un tono que prometía consecuencias indescriptibles. Catherine corrió. La puerta del baño se cerró de golpe detrás de ella. La pequeña ventana sobre el inodoro la atrajo y en el callejón de abajo, un Escalade negro esperaba con el motor en marcha, conducido por un fantasma de un pasado que ella nunca supo que existía. Las manos de Catherine aún temblaban cuando se subió a la ventana del baño, con la camisa de su uniforme enganchada en el pestillo. Cayó al callejón con menos elegancia de la que esperaba. Tropezó con un contenedor de basura antes de ver el Escalade negro parado a 3 metros de distancia. Las ventanas estaban tintadas de oscuro. Durante un horrible momento, Catherine se preguntó si había cometido un error catastrófico, si Russell no era quien decía ser, si se estaba metiendo en algo peor que lo que había dejado atrás. Pero la imagen de aquellos hombres vestidos con trajes grises, con las manos metidas en las chaquetas, la impulsó a seguir adelante. Abrió la puerta de un tirón, se metió dentro y pulsó inmediatamente el botón de bloqueo. Los asientos de cuero olían a nuevo, a caro. La música clásica sonaba suavemente a través de los altavoces. Nada de esto encajaba con la violencia que acababa de presenciar. Catherine respiraba entrecortadamente. A través de las ventanas tintadas, podía ver la entrada trasera del restaurante. En cualquier momento, esos hombres se darían cuenta de que se había ido. En cualquier momento, la puerta del conductor se abrió y Russell se deslizó detrás del volante con eficiencia. No habló, no la miró, solo puso la marcha y salió del callejón a una velocidad rápida, pero sin imprudencia. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Quédate agachada. La voz de Russell era seca, profesional. Sus ojos nunca se apartaron del espejo retrovisor. Catherine quería discutir, quería exigir respuestas, quería gritar. En cambio, se encontró obedeciendo, deslizándose más abajo en su asiento mientras el Escalade navegaba por calles secundarias que ella reconocía pero a las que nunca había prestado atención antes. Pasaron 2 minutos. 3. La música clásica continuaba con su melodía tranquila, absurdamente calmada frente a la tormenta que se desataba en el pecho de Catherine. Finalmente Russell habló. Ya puedes sentarte. Estamos a salvo. Catherine se enderezó, con todo el cuerpo tenso como un resorte. ¿A salvo de qué? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué lo hicieron? Su voz se quebró. Dijiste algo sobre mi padre.
Dijiste que mi madre mintió. Russell apretó los nudillos contra el volante. Aquí no. Todavía no. Todavía no. El miedo de Catherine se estaba transformando rápidamente en furia. Me acabas de hacer salir por la ventana del baño. Dijiste que esos hombres iban a secuestrarme. Creo que merezco algunas respuestas ahora mismo. Mereces la verdad. Russell apretó la mandíbula. Pero la verdad va a destrozar todo lo que crees saber sobre tu vida. Y necesito que estés en un lugar seguro antes de que eso ocurra. ¿Seguro? Ni siquiera sé quién eres. Russell metió el Escalade en un aparcamiento, subió 3 plantas y finalmente se detuvo en una esquina alejada de los demás vehículos. Apagó el motor y el silencio repentino se hizo ensordecedor. Cuando se volvió hacia ella, Catherine vio algo en sus ojos que no esperaba. Dolor. Me llamo Russell Chase, dijo en voz baja. Conocí a tu padre. Trabajamos juntos durante 15 años. Era mi mejor amigo, mi hermano en todos los sentidos importantes. Hizo una pausa y su voz se volvió áspera. Y yo estaba allí la noche en que murió. Hace 23 años, le cogí la mano mientras me hacía prometer que te mantendría a salvo sin importar lo que costara. El mundo de Catherine se tambaleó. Ese no es mi padre. Se fue antes de que yo naciera. Mi madre me dijo, tu madre te contó lo que yo le pedí que te contara. Los ojos de Russell no se inmutaron, porque la verdad te habría convertido en un blanco desde el momento en que empezaste a hablar. Porque las personas a las que tu padre traicionó no perdonan, no olvidan. Y desde luego, no dejan que las deudas queden sin pagar. ¿Deudas? La voz de Catherine era apenas un susurro. ¿Qué tipo de deudas? Las que se pagan con sangre. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y terribles. La mente de Catherine recorrió rápidamente sus recuerdos. La paranoia de su madre, las mudanzas constantes, la forma en que Linda se quedaba paralizada cada vez que un coche se detenía demasiado tiempo frente a su edificio. Las piezas encajaban, formando una imagen que Catherine no quería ver. Esos hombres del restaurante, dijo lentamente, son a quienes mi padre traicionó. Trabajan para ellos. El cártel Salazar. Russell se recostó, con los hombros cargando el peso de décadas. Tu padre y yo trabajamos para ellos una vez. Movimos dinero, protegimos envíos, manejamos problemas. Pero cuando nos pidieron que moviéramos un tipo diferente de carga, niños, tu padre dijo que no. El estómago de Catherine dio un vuelco. Niños. No solo dijo que no, robó pruebas, documentación de sus operaciones de tráfico, nombres, raíces, todo lo necesario para acabar con ellos. La voz de Russell sonaba hueca. Iba a entregarlo al FBI, pero lo descubrieron antes de que pudiera hacerlo. Lo ejecutaron en un almacén cerca de los muelles. Hicieron que pareciera un robo que salió mal. Las lágrimas ardían en los ojos de Catherine. Y mi madre estaba embarazada de ti. La saqué de allí esa misma noche. Nueva identidad, nueva ciudad, nueva vida. Te hemos estado trasladando cada pocos años para adelantarnos a sus búsquedas. Russell sacó algo de su bolsillo. Un teléfono desechable. Esto es para ti. Manténlo cargado. Llévalo contigo. Cuando las cosas se pongan feas, llama al único número que hay programado. Cuando las cosas se pongan feas, la voz de Catherine se elevó. Cuando la expresión de Russell se volvió sombría. Esos hombres te vieron hoy. Saben dónde trabajas, dónde vives. La miró a los ojos. Catherine, lo siento, pero tu vida tranquila acaba de terminar. El cártel lleva 23 años buscándote. Volvió a arrancar el motor y ahora te han encontrado. Catherine miró fijamente el teléfono desechable que tenía entre las manos temblorosas. El plástico negro le resultaba extraño, peligroso, como si estuviera sosteniendo la prueba de un crimen que no había cometido. Fuera de las ventanas del Escalade, las luces fluorescentes del aparcamiento lo bañaban todo con un amarillo enfermizo, haciendo que toda la conversación pareciera un sueño febril. Tengo que irme a casa, dijo finalmente, con voz hueca. Tengo que hablar con mi madre. Ella tiene que contarme la verdad. La expresión de Russell se ensombreció. Ir a casa es lo peor que puedes hacer ahora mismo. No me importa.
El dolor de Catherine se estaba convirtiendo en algo más agudo. 23 años. 23 años de mentiras. De mudarnos cada vez que hacía amigos. De ella comprobando las cerraduras y mirando por encima del hombro y haciéndome sentir loca por querer una vida normal. Su voz se quebró. Me debe la verdad a la cara. Russell se quedó en silencio durante un largo rato, con sus manos llenas de cicatrices apoyadas en el volante. Cuando habló, su voz transmitía el peso de viejos remordimientos. Tu madre hizo lo que yo le dije que hiciera. Cada mudanza, cada mentira, cada momento de terror, era yo tratando de mantenerte con vida. Si estás enfadada, enfádate conmigo. Oh, lo estoy. Los ojos de Catherine brillaron, pero ella es la que me miraba a los ojos todos los días y fingía que mi padre era un holgazán que nos había abandonado. Ella me dejó odiarlo. Te dejó odiarlo porque odiar es más fácil que llorar su pérdida. Russell arrancó el motor. Pero si estás decidida a hacerlo, iré contigo. Esos hombres saben dónde trabajas. En menos de una hora sabrán dónde vives. El trayecto hasta el apartamento de Catherine duró 12 minutos. 12 minutos de silencio, solo roto por el suave zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y el ocasional crujido de la radio policial que Russell había instalado debajo del salpicadero. Catherine observaba pasar las calles familiares, viéndolas ahora de forma diferente. Cada coche aparcado era una amenaza potencial. Cada peatón podía estar mirando. Su edificio tenía el mismo aspecto que esa mañana. La fachada de ladrillo desgastada. El contenedor de basura desbordado junto a la entrada. El gato de la señora Chen en la ventana del tercer piso, pero cruzar el umbral era como entrar en territorio enemigo. La mano de Russell se movió hacia su chaqueta, descansando cerca de su arma oculta. ¿Qué piso? El cuarto. Apartamento 4C. Subieron las escaleras en un tenso silencio. Las llaves de Catherine tintinearon al abrir la puerta. Y de repente volvió a tener 8 años, al volver a casa del colegio y encontrar a su madre haciendo frenéticamente las maletas, diciendo que tenían que marcharse inmediatamente. No era momento para preguntas. ¿Cuántas veces habían hecho esto? 6 mudanzas antes de que Catherine cumpliera 16 años. 8 antes de que cumpliera 20. Mamá, llamó Catherine entrando en la casa. Linda Álvarez apareció en la puerta de la cocina, con un paño de cocina en la mano, con el rostro iluminado, pero inmediatamente se le fue el color cuando vio a Russell detrás de su hija. No. La palabra salió apenas como un susurro. No, Russell, dijiste que estaba a salvo. Prometiste que estaría a salvo si seguíamos las reglas. Las reglas acaban de cambiar. Russell cerró la puerta, la cerró con llave y luego colocó una silla debajo del pomo. La encontraron en la cafetería esta mañana. 2 hombres de Salazar, Linda, se tambaleó, agarrándose al marco de la puerta. De repente parecía más vieja. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. ¿Cómo? Fuimos tan cuidadosos. ¿Cuidadosos? La voz de Catherine era tan aguda que parecía un cuchillo. ¿A eso le llamas mentirme toda mi vida? Su madre se estremeció como si la hubieran golpeado. Catherine, no. Catherine levantó la mano, sorprendida por lo firme que estaba cuando todo en su interior se desmoronaba. Russell me contó lo de papá, lo que hizo, cómo murió. La última palabra se le escapó. Me hiciste creer que nos había abandonado. Me hiciste creer que no me querías. Las lágrimas brotaron de los ojos de Linda. Te hice creer que estabas a salvo. Eso era lo único que me importaba. Mantenerte a salvo manteniéndote en la ignorancia. La ira de Catherine era ahora algo vivo, caliente y justificada. Tenía derecho a saber quién era mi padre, qué representaba, que murió intentando salvar a unos niños. Murió y me dejó sola. La voz de Linda se elevó. 23 años de dolor enterrado estallaron. Murió y me dejó embarazada y aterrorizada, con unos asesinos persiguiéndonos. No te atrevas a quedarte ahí y juzgar las decisiones que tomé para mantenerte con vida. El apartamento quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Linda. Russell se acercó a la ventana y miró a través de las persianas. Esta conversación tiene que tener lugar, pero tiene que ser en otro sitio.
Ya llevamos aquí demasiado tiempo. No voy a ir a ningún sitio. Catherine apretó la mandíbula con obstinación. No hasta que me lo cuente todo. No más versiones editadas. No más protegerme de la verdad. Linda y Russell intercambiaron una mirada, una comunicación sin palabras basada en décadas de carga compartida. Finalmente, Linda asintió con la cabeza, con derrota y resignación en sus hombros. Se dirigió a la cocina, se inclinó detrás del frigorífico y sacó un sobre de Manila que había sido pegado con cinta adhesiva en la parte posterior. El polvo cubría su superficie, lo que sugería que había estado escondido allí durante años. Tu padre se llamaba Thomas Álvarez, dijo Linda en voz baja, volviendo a situarse frente a Catherine. Y antes de ser tu padre, antes de ser mi marido, fue uno de los operadores más eficaces que jamás haya empleado el cártel de Salazar. Abrió el sobre y las fotografías se derramaron sobre la mesa de centro. Catherine contuvo el aliento. El hombre de las fotos se parecía a ella. Los mismos ojos, la misma sonrisa, el mismo ligero hoyuelo en la mejilla izquierda. También parecía alguien que había visto cosas que lo perseguirían para siempre. Esto, dijo Linda con voz quebrada, es quien era realmente tu padre. A Catherine le temblaban las manos mientras recogía las fotografías una por una. Su padre, Thomas, joven e intenso, de pie junto a Russell en lo que parecía un almacén. Otra foto lo mostraba con un traje caro, estrechando la mano a unos hombres cuyos rostros habían sido cuidadosamente recortados del encuadre. Una tercera lo captaba mirando por encima del hombro, con el miedo evidente en sus ojos, que se parecían a los de Catherine. Empezó cuando tenía 19 años, dijo Linda, dejándose caer en el desgastado sofá. Su voz había adquirido un tono distante, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Un chico pobre del este de Baltimore que quería demostrar que era lo suficientemente duro, inteligente y valioso como para importar. El cártel de Salazar le dio eso, le dio un propósito. Russell permaneció junto a la ventana, su silueta oscura contra la luz de la tarde que se filtraba a través de las persianas. Thomas era brillante, podía memorizar rutas, organizar envíos y manejar la logística mejor que hombres que le doblaban la edad. El propio Salazar se fijó en él. En 5 años, tu padre se volvió intocable, hasta que dejó de serlo, dijo Catherine en voz baja, estudiando una foto de su padre, riéndose de algo fuera de cámara. Parecía tan joven, más joven de lo que ella era ahora, asintió Linda, secándose los ojos. Lo conocí en una entrega de mensajería. Yo trabajaba en transportes de bajo nivel, no hacía preguntas, solo entregaba paquetes. Más tarde me dijo que en el momento en que me vio, supo que quería salir. Quería algo mejor que el dinero manchado de sangre y mirar por encima del hombro. Pero no se puede abandonar un cártel sin más, intervino Russell, con voz dura. Thomas lo sabía. Los dos lo sabíamos. La única salida era la cárcel o la muerte. Esas eran las opciones. Catherine dejó las fotografías con un nudo en el pecho. ¿Qué cambió? ¿Qué le hizo intentarlo? El silencio que siguió fue sofocante. Finalmente, Linda habló. Le pidieron que coordinara un envío desde México. Thomas dijo que sí, que era su trabajo. Pero cuando llegó la carga y vio lo que había dentro, su voz se quebró. 12 niños. El mayor tenía unos 10 años. Drogados, aterrorizados, empaquetados como mercancía. Catherine sintió que le subía la bilis por la garganta. Tu padre llegó a casa esa noche y vomitó durante 1 hora, continuó Linda. Nunca lo había visto así, destrozado. No paraba de decir, no puedo, Linda, no puedo seguir haciendo esto. Son bebés. Miró a Catherine con los ojos enrojecidos. 2 semanas después, le dije que estaba embarazada de ti. Russell se apartó de la ventana con expresión sombría. Thomas tomó su decisión esa noche. Me dijo que iba a robar la documentación del tráfico del cártel, todas las rutas, todos los clientes, todas las personas involucradas de arriba a abajo. Dijo que se la entregaría al FBI y desaparecería con Linda antes de que se calmaran las cosas. Pero confió en alguien en quien no debía. Catherine lo adivinó. Las piezas encajaron con horrible claridad. Confió en su contacto, un hombre llamado Víctor Salazar.
sobrino del líder del cártel. Russell apretó la mandíbula. Victor se enteró de los archivos robados 3 días antes de que Thomas planease huir. Lo llevaron a un almacén y lo torturaron para que les dijera dónde estaba la evidencia. Como no hablaba, lo ejecutaron. El sollozo de Linda era desgarrador. El dolor es tan reciente como si hubiera ocurrido ayer. Yo estaba embarazada de 7 meses. Russell apareció en nuestro apartamento a las 2 de la madrugada, cubierto de sangre. Me dijo que Thomas había desaparecido. Me dijo que tenía que marcharme inmediatamente esa misma noche. Sin preguntas, sin despedidas. Catherine tenía la vista nublada por las lágrimas. Las pruebas. ¿Las encontraron? No. La voz de Russell transmitía una nota de sombría satisfacción. Thomas murió protegiendo su ubicación, lo que significa que el cártel ha pasado los últimos 23 años buscándolo y buscando a cualquiera que pudiera saber dónde está. A mí, susurró Catherine. Creen que yo lo sé. Creen que tú podrías llevarlos hasta él eventualmente. O creen que tu madre te dijo algo antes de morir. O Russell dudó. Creen que tú eres la clave. Catherine levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Linda se inclinó sobre la mesa de centro y agarró la mano de Catherine con fuerza desesperada. Tu segundo nombre, el que te hice ocultar, el que te dije que nunca escribieras en documentos oficiales, el que te dije que traía mala suerte a nuestra familia. Soledad, dijo Catherine lentamente. Me dijiste que era el nombre de mi abuela, pero que ella... Mentí. Linda apretó la mano con más fuerza. Tu segundo nombre es la contraseña. Thomas codificó la prueba con él antes de morir. Por eso nunca pude dejar que lo usaras. Por eso me entraba el pánico cada vez que un profesor te pedía tu nombre completo. Por eso nos mudábamos cada vez que alguien se ponía demasiado curioso. De repente, el apartamento le pareció demasiado pequeño. Las paredes se le echaban encima. Catherine retiró la mano. Se levantó y se acercó a la ventana, donde Russell seguía de pie. Mira. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz hueca. Saben dónde trabajo. Descubrirán dónde vivo. ¿Cuál es el plan? ¿Seguir huyendo para siempre? ¿Cambiarme el nombre otra vez? ¿Fingir ser otra persona hasta que me encuentren de todos modos? Russell y Linda intercambiaron otra mirada significativa. Puede que haya otra opción, dijo Russell con cautela. Las pruebas siguen ahí fuera. Thomas las escondió en un lugar donde pensó que nadie las buscaría. Si las encontráramos, podríamos terminar lo que empezó mi padre. Catherine terminó. Algo duro y feroz floreció en su pecho. Podríamos acabar con ellos. Catherine, no. Linda comenzó a decir, pero Russell asintió lentamente. Algo parecido al respeto se dibujó en sus rasgos curtidos. Podríamos, estuvo de acuerdo. Pero eso significaría caminar directamente hacia el fuego del que tu padre murió tratando de protegerte. Catherine lo miró fijamente, los ojos de su padre mirándola desde su propio rostro. Entonces, quemémoslo todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una declaración de guerra. Linda palideció. Pero la expresión de Russell cambió, calculadora, reevaluando a la joven que tenía delante con voz firme. No sabes lo que estás diciendo, susurró Linda. Catherine, esta gente no solo mata, dan ejemplo. Te hacen desear estar muerta antes. Ya han dado ejemplo. La voz de Catherine era ahora firme, anclada en algo más profundo que el miedo. Lo hicieron con mi padre, con nosotros. Hemos estado huyendo toda mi vida, mamá. ¿Cuándo terminará esto? Russell cruzó los brazos, estudiándola con la intensidad de alguien que evalúa a un soldado para el combate. Terminará cuando estén en prisión o bajo tierra. Esas son las únicas dos opciones con el cártel de Salazar. Entonces los pondremos allí. Catherine se volvió para mirarlo de frente. Dijiste que mi padre escondió pruebas que podrían acabar con ellos. ¿Dónde? ¿Dónde las habría puesto? Si lo supiera, las habría usado hace 23 años. La frustración de Russell traspasó su exterior controlado. Thomas me dijo que las había escondido en algún lugar. Ella nunca pensaría en buscarlas. Supuse que se refería a Linda, pero murió antes de poder decir más. Linda se levantó bruscamente y se dirigió a la ventana de la cocina.
Su silueta se recortaba rígida contra la luz del atardecer. Solía decir cosas crípticas como esa. Creía que era inteligente, que me protegía manteniéndome en la ignorancia. Su risa era amarga. En cambio, solo nos dejó acertijos y cadáveres. Catherine se estremeció ante el veneno en la voz de su madre, pero lo entendía. El dolor y la ira eran las dos caras de la misma moneda que ella sentía ahora. Una mezcla fundida que le quemaba el pecho. ¿Qué más dijo?, insistió Catherine. En esos últimos días antes de morir, ¿mencionó algo inusual? ¿Algún lugar que fuera importante para él? Linda negó con la cabeza, pero Russell se quedó quieto. ¿Qué?, preguntó Catherine. ¿Qué estás recordando? La noche antes de morir, Thomas me pidió que le prometiera algo. La voz de Russell era distante, remontándose a décadas atrás. Dijo, si me pasa algo, asegúrate de que mi hija sepa que la quería. Asegúrate de que sepa que su nombre significa algo. En ese momento, pensé que estaba siendo sentimental, pero tal vez su nombre, susurró Linda, apartándose de la ventana. Estaba obsesionado con su nombre. Discutimos sobre ello durante semanas. Yo quería algo sencillo, americano, insistió él. Catherine Soledad Álvarez dijo que tenía que ser exactamente así, en ese orden. Catherine sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Soledad es la contraseña. ¿Pero qué es lo que desbloquea? ¿Cuál es el resto del código? Antes de que nadie pudiera responder, el teléfono de Russell vibró. Miró la pantalla y todo su cuerpo se tensó. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿Qué? Acaban de llegar dos todoterrenos, escalades negros, con cristales tintados. Ya se estaba moviendo, sacando su arma y comprobando la recámara. Ya no intentan esconderse. La compostura de Linda se hizo añicos. Dios mío, Dios mío. Están aquí. Mamá, respira. Catherine agarró a su madre por los hombros, sorprendida por su propia calma. Russell, ¿cuántos son? Al menos 6 que yo vea. Probablemente más. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Están cubriendo las salidas. Estamos acorralados. La mente de Catherine se aceleró. Cuarto piso, sin escalera de incendios. Ventanas que daban a una caída de 4 pisos sobre el cemento. Todas las desventajas tácticas, pero también un hogar en el que habían vivido durante 3 años. Un espacio que Catherine conocía íntimamente. El tejado, dijo de repente. Hay acceso a través del apartamento de la señora Chen en el cuarto piso. Deja la puerta abierta durante el día porque es sorda y teme no oír a los paramédicos si tiene otro ataque al corazón. Russell la miró fijamente. Es una idea brillante, Linda. Pero Linda estaba paralizada, con la respiración rápida y superficial. Los ruidos de la escalera se hacían cada vez más fuertes. Botas pesadas, varios pares, moviéndose con precisión militar. Mamá. Catherine agarró la cara de su madre, obligándola a mirarla a los ojos. Necesito que estés conmigo. Papá nos protegió todo lo que pudo. Ahora nos toca a nosotras. ¿Puedes correr? Algo cambió en los ojos de Linda. El miedo no desapareció, pero se unió a él un instinto maternal más feroz, la misma fuerza que las había mantenido con vida durante 23 años. Puedo correr, dijo. Russell ya estaba en la puerta. A mi señal, directamente al 4F. Sin dudar, sin mirar atrás, yo cubriré el pasillo. El corazón de Catherine latía con fuerza contra sus costillas. Era una locura, era un suicidio. Se abrió de golpe la puerta de la escalera. Se oyeron gritos en español. Russell abrió de un tirón la puerta de su apartamento. Corrieron. El pasillo se alargaba hasta lo imposible. Las zapatillas de Catherine chirriaban sobre el linóleo. Detrás de ella, la respiración entrecortada de su madre. Delante, la puerta de la señora Chen, con su felpudo descolorido y su planta de jade. Se escucharon disparos. Catherine no pensó, simplemente agarró a su madre y se metió por la puerta abierta de la señora Chen mientras las balas perforaban la pared donde había estado su cabeza segundos antes. Russell la siguió, cerrando la puerta de un portazo y disparando a la cerradura para ganar unos segundos. La señora Chen estaba sentada en su sillón reclinable, ajena a todo, con el volumen de la televisión al máximo. Un programa de juegos a todo volumen,
Acceso al tejado, ladró Russell. Catherine señaló el armario de las herramientas. Dentro, una escalera conducía a una trampilla. Más disparos. La puerta no aguantaría. Russell fue primero y luego ayudó a Linda a subir. Catherine estaba a mitad de la escalera cuando lo oyó. La voz de su madre quebrada por la emoción que había reprimido durante décadas. Estaría muy orgulloso de ti, cariño. Tu padre estaría muy orgulloso. Catherine subió a la oscuridad. Las palabras le quemaban en el pecho como una promesa o una plegaria. El aire de la azotea golpeó los pulmones de Catherine como hielo. Había caído la noche mientras estaban atrapados dentro. Las luces de la ciudad se extendían bajo ellos en una red de falsa seguridad. Russell ya se estaba moviendo, escaneando las azoteas vecinas con eficiencia táctica. Allí, señaló una escalera de incendios a 2 edificios de distancia. Saltamos a ese tejado, bajamos por la escalera de incendios, robamos un coche de la calle. 5 minutos y nos habremos ido. Linda miró fijamente el hueco entre los edificios. Quizás 2 metros de aire vacío y 12 metros de caída mortal. No puedo, Russell, no puedo. Puedes y lo harás. Su voz era firme, porque esos hombres no van a subir aquí para hablar. La puerta de acceso a la azotea se cerró detrás de ellos. Un fuerte impacto. Alguien la embistió con el hombro. Catherine agarró la mano de su madre. Juntas, a la cuenta de 3, corrieron y saltaron. Durante un terrible instante, Catherine estuvo en el aire, suspendida sobre la calle donde la muerte la esperaba. Entonces sus pies golpearon el papel alquitranado y la grava, y su impulso la llevó hacia adelante en una voltereta que le dejó las palmas de las manos raspadas y sangrando. Linda aterrizó con fuerza, gritando cuando se torció el tobillo. Russell la agarró antes de que cayera y ya se dirigía hacia la escalera de incendios. Corre, corre, corre. Bajaron ruidosamente las escaleras metálicas. El sonido era increíblemente fuerte en el tranquilo barrio. Abajo, un sedán gris estaba aparcado en la acera, algún ejecutivo en crisis de mediana edad con asientos de cuero y sistema de navegación. Russell lo puso en marcha en 40 segundos. Se alejaron de la acera justo cuando los hombres del cártel doblaban la esquina. Levantaron las armas y las balas rebotaron en el maletero. La luneta trasera explotó en una lluvia de cristales. Catherine se aplastó contra el asiento trasero, cubriendo el cuerpo de su madre con el suyo mientras Russell conducía como si la física fuera opcional. Se saltaron los semáforos en rojo. Tomaron calles de sentido único en dirección contraria hasta que, por fin, los disparos se desvanecieron detrás de ellos. ¿Están todos vivos? La voz de Russell era firme a pesar del caos. Vivos. Catherine se incorporó. Su madre lloraba en silencio, con el tobillo ya hinchado y morado. El teléfono de Russell vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. Es un mensaje de alguien que utiliza el antiguo protocolo de contacto de tu padre. ¿Qué dice?, preguntó Catherine. ¿Quieres las pruebas? Ven al muelle 47, a medianoche. Ven solo o la chica morirá gritando como lo hizo su padre. Russell apretó los nudillos sobre el volante. Es una trampa. Obviamente, dijo Catherine, pero también es un cebo que no podemos ignorar. Alguien ahí fuera sabe lo de las pruebas. Quizá alguien que conocía a mi padre o alguien que mató a tu padre y quiere terminar el trabajo. Russell se detuvo en un terreno abandonado y apagó el motor. Catherine, no puedes estar pensando en ir. No lo estoy pensando. Voy a ir. Su voz era firme. Esta es la primera pista real que tenemos. Alguien se ha puesto en contacto con nosotros específicamente. Alguien que conoce el protocolo. Eso significa algo. Linda agarró el brazo de su hija con desesperación. Cariño, por favor. Podemos huir. Podemos desaparecer. Russell conoce a gente. Casas seguras y huir para siempre. Catherine se soltó, con más suavidad que sus palabras. Mamá, tengo 23 años. ¿Cuándo dejaré de tener miedo? ¿Cuándo podré vivir de verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire dentro del coche robado. Sin respuesta, Russell miró su reloj. Son las 10:30. El muelle 47 está a 20 minutos al sur.
Si vamos a hacer esto, y no puedo creer que esté diciendo esto, necesitamos un plan mejor que ir directamente a una emboscada. Así que no iremos directamente. Primero exploraremos el terreno. Terreno elevado, vigilancia, rutas de escape alternativas. Catherine habló con una confianza que no sentía, pero que necesitaba proyectar. Tú me enseñaste eso el año pasado, cuando casualmente estuviste en el mismo campo de tiro que yo 3 semanas seguidas. Russell levantó una ceja. ¿Sabías eso? Sabía que alguien me vigilaba desde que tenía 16 años. Solo que no sabía que eras tú. Catherine lo miró a los ojos. Enséñame ahora mismo. Todo lo que necesites saber para sobrevivir los próximos 90 minutos. Lo que siguió fue el curso intensivo más intenso de la vida de Catherine. Russell sacó armas de compartimentos ocultos en el sedán robado. Una pistola de repuesto, cargadores, un cuchillo. Le enseñó a empuñar correctamente el arma, a alinear la mira y a disparar con disciplina. La hizo practicar la recarga hasta que sus manos se movían sin pensar. Apuntas al centro del cuerpo, no a la cabeza ni a las piernas. El centro del cuerpo, el objetivo más grande, el más difícil de fallar. Su voz era fría, distante. Disparas hasta que la amenaza deja de moverse. Sin disparos de advertencia, sin vacilar. Si alguien se te acerca con intención de hacerte daño, lo derribas. Las manos de Catherine temblaban alrededor del peso desconocido de la Glock. No sé si podré, no lo sabrás hasta que llegue el momento. La expresión de Russell se suavizó ligeramente. Tu padre era igual, un hombre amable con alma de poeta. Pero cuando las personas que amaba se veían amenazadas, se convertía en alguien completamente diferente. Colocó su mano sobre la de ella en el arma. Tú también tienes esa capacidad, Catherine. Lo veo. La pregunta es si podrás acceder a ella a tiempo. La medianoche se acercaba como una fecha de ejecución. Condujeron hasta el puerto deportivo en un tenso silencio. Linda agarraba un rosario que Catherine no sabía que tenía. Los muelles se extendían en la oscuridad, con el agua golpeando contra los pilones de hormigón. El muelle 47 era el más alejado, aislado, perfecto para una emboscada. Russell aparcó a 3 manzanas de distancia. Yo entraré primero. Tú quédate con tu madre. Si algo sale mal, si algo sale mal, todos moriremos de todos modos. Catherine revisó su arma por última vez. Entonces, asegurémonos de que nada salga mal. Se movieron entre las sombras hacia el muelle, donde alguien, enemigo o aliado, esperaba con respuestas escritas con sangre. El muelle se extendía en la oscuridad como una pasarela. Catherine se agachó detrás de un contenedor de transporte, con la Glock prestada pesada en su mano, observando a Russell moverse entre las sombras con la gracia fluida de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Pierrette estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No había coches ni figuras esperando, solo el golpeteo rítmico del agua contra la madera y el graznido lejano de una gaviota. Russell indicó que todo estaba despejado, pero su lenguaje corporal gritaba precaución. Se acercó al final del muelle, donde había una sola silla plegable bajo la luz de una lámpara. Algo rectangular descansaba sobre el asiento, un sobre. El instinto de Catherine le gritaba que era una trampa, pero Russell ya estaba alcanzándola, con su arma apuntando a la oscuridad circundante. La abrió, con el rostro iluminado por la luz de la lámpara mientras leía. Entonces se quedó completamente inmóvil. Russell, susurró Catherine al teléfono desechable que él le había dado. ¿Qué dice? Su voz le llegó hueca, aturdida. Es de Thomas, tu padre, escrita el día antes de morir. El mundo se tambaleó. Catherine se puso de pie sin pensar, abandonando su posición de cobertura, ignorando la brusca inspiración de su madre detrás de ella. Cruzó el muelle corriendo, con sus pasos resonando en el agua. Russell le entregó la carta sin decir nada, con una expresión indescifrable. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. La letra estaba ligeramente borrosa, pero aún legible. Russell, si estás leyendo esto, ya me he ido. Lo siento, hermano. Siento la carga que voy a ponerte encima. Siento la vida que tendrás que vivir en las sombras, protegiendo a mi familia en lugar de construir la tuya propia.
La prueba está escondida donde Linda me dijo por primera vez que estaba embarazada. El banco con vistas al puerto donde le prometí que construiríamos algo limpio, algo bueno. Debajo de la tercera tabla por la izquierda, la contraseña es el nombre completo de nuestra hija. Cada letra cuenta. Catherine Soledad Álvarez. Dile que significa consuelo puro en el idioma de nuestro pueblo. Dile que ella fue mi redención. Los Salazar nunca dejarán de perseguirnos, pero si las pruebas llegan a las manos adecuadas, mi familia podría ser libre por fin. Eso es lo único que siempre he querido para ellos, que sean libres. Protégelos, Russell. Protégela a ella, tu hermano hasta la muerte y más allá. Thomas. La visión de Catherine se nubló. Sus manos temblaban tanto que Russell tuvo que sujetar el papel. Detrás de ella, los pasos de Linda se acercaban desiguales debido a su tobillo lesionado, pero decididos. Déjame verlo, susurró Linda. Catherine le entregó la carta a su madre y vio cómo se derrumbaban 23 años de muros cuidadosamente construidos. Linda la leyó una vez, dos veces, y luego apretó el papel contra su pecho como si pudiera absorber las palabras de su difunto marido a través de su piel. El banco, dijo Linda con voz entrecortada. Harbor Park, cerca del faro. Solíamos ir allí todos los domingos por la mañana antes de que le cambiara la voz. Antes de que todo se fuera al garete, Russell ya se estaba moviendo, escudriñando la oscuridad con renovada urgencia. Esta carta no apareció aquí por casualidad. Alguien quería que la encontráramos. Alguien que sabía dónde la había escondido Thomas todos estos años. O alguien que quiere que lo llevemos directamente hasta ella, dijo Catherine, con su entrenamiento táctico entrando en acción a pesar de la tormenta emocional. Esto podría seguir siendo un cebo. Es un cebo, coincidió Russell, pero también es la única pista real que tenemos. Regresaron al sedán robado en un silencio intenso, hiperconscientes de cada sombra, de cada motor de coche lejano. Linda agarró la carta como si fuera un salvavidas, con lágrimas corriendo por su rostro, sin poder contenerlas. Una vez que se pusieron en marcha, Catherine finalmente hizo la pregunta que le quemaba en el pecho. Mamá, el banco donde le contaste a papá sobre mí, cuéntame sobre ese día. Linda se quedó callada durante tanto tiempo que Catherine pensó que no respondería. Luego, en voz baja, dijo, era marzo, temprano por la mañana, hacía tanto frío que se veía en el aliento. Thomas había estado distante durante semanas. Pensé que se estaba alejando de mí, que planeaba volver con su esposa. Ella se rió con amargura. Él no tenía esposa, pero yo no lo sabía entonces. No sabía casi nada de cómo era realmente. ¿Qué pasó cuando se lo dijiste? Catherine insistió. Necesitaba oírlo. Necesitaba saber que él la quería. Lloró. La voz de Linda se volvió tierna al recordar. Este hombre duro que había visto Dios sabe qué violencia. Se llevó las manos a la cabeza y lloró. Luego me miró con tus ojos, Catherine. Exactamente tus ojos, y dijo, esta es mi oportunidad de hacer algo bien. Se secó la cara. 3 semanas después, estaba muerto. El coche quedó en silencio, salvo por el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Russell condujo por las calles secundarias hacia Harbor Park. Su expresión era sombría. Los Salazar tendrán gente vigilando ese parque. Si esa carta llegó al muelle, saben lo que dice. Estarán esperando. Bien, dijo Catherine, sorprendiéndose a sí misma con la frialdad de su voz. Que esperen. Estoy cansada de huir de los fantasmas. Aparcaron a 6 manzanas de distancia, cuando el amanecer comenzaba a amenazar el horizonte oriental. Harbor Park era un pequeño espacio verde con vistas al agua, salpicado de bancos y senderos para caminar. Durante el día se llenaba de corredores y familias. Ahora, en la oscuridad previa al amanecer, pertenecía a los peligrosos. Russell le entregó a Catherine un cargador extra. Quédate detrás de mí si empiezan a disparar. Sé lo que hay que hacer, interrumpió Catherine, comprobando su arma con movimientos que le resultaban cada vez más familiares. Tú me enseñaste. Linda les agarró las manos a ambos, con fuerza a pesar de las lágrimas. Tu padre te quería incluso antes de que nacieras, cariño.
Pase lo que pase hoy, nunca lo olvides. Nunca olvides que tú fuiste su redención. Catherine le devolvió el apretón y luego soltó la mano de su madre. Se dirigieron hacia los bancos donde un hombre muerto había ocultado la verdad hacía 23 años y donde esa verdad estaba a punto de resurgir. Sangrienta, violenta e innegable. El banco estaba exactamente donde Linda lo recordaba, de madera desgastada, con vistas al agua negra, y el haz de luz del faro barriendo el puerto en lentas rotaciones. A la creciente luz del amanecer, Catherine pudo ver por qué su padre había elegido ese lugar. Era hermoso, tranquilo, el tipo de lugar en el que se podía creer en segundas oportunidades. Russell se acercó primero, con el arma desenfundada, escaneando la zona. Catherine le siguió 3 pasos por detrás, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con las manos firmes. Linda esperó junto a un roble cercano, ya que su tobillo lesionado la convertía en un lastre en un tiroteo. La tercera tabla desde la izquierda, murmuró Russell, arrodillándose junto al banco. Sacó una multiherramienta de su chaqueta y comenzó a aflojar la tabla. La madera estaba hinchada por los años de exposición a la intemperie. Resistente, Catherine se mantuvo alerta, con la mirada fija en cada sombra. El parque estaba demasiado tranquilo. No se oía el canto de los pájaros, ni el ruido lejano del tráfico, solo el rítmico romper de las olas y el cuidadoso manoseo de Russell. La tabla se soltó con un crujido de madera vieja. Debajo, envuelta en capas de plástico y cinta adhesiva, había una caja metálica para documentos. Russell la levantó con reverencia, como si se tratara de una reliquia sagrada. Catherine, la contraseña, se arrodilló a su lado, con los dedos temblorosos mientras introducía la combinación en la cerradura. CATHRINESOLEDADALVEREZ, 23 letras, 23 años. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había fotografías, libros de contabilidad, manifiestos de embarque y una memoria USB con la letra de su padre. Para el FBI, para mi hija, para la redención. Catherine contuvo el aliento. Eso era, la prueba que le había costado la vida a su padre. La verdad que podía derribar un imperio construido sobre el sufrimiento. Russell ya estaba fotografiando las páginas con su teléfono, haciendo una copia de seguridad de las pruebas por si no sobrevivían a la siguiente hora. Tenemos que irnos ya. Coge esto también. El primer disparo rompió el silencio de la mañana. Russell cayó al suelo, con la sangre brotando de su hombro. Catherine gritó, y su instinto tomó el control mientras respondía al fuego hacia el árbol. 3 figuras emergieron de las sombras. No. 5. No. 8. Habían estado rodeados todo el tiempo. ¡Corre!, jadeó Russell, empujando la caja metálica hacia Catherine. Coge a tu madre y corre. Pero Linda ya corría hacia ellos, olvidando su tobillo lesionado, con el instinto maternal por encima de la supervivencia. Catherine, detrás de ti. Catherine se giró. Un hombre con traje gris había dado la vuelta, apuntándole con su arma al centro del pecho. El tiempo se ralentizó. Pudo ver cómo apretaba el dedo sobre el gatillo. Pudo ver el frío cálculo en sus ojos. Ella disparó primero. El retroceso le sacudió los brazos. El hombre cayó hacia atrás, agarrándose el pecho, con la sorpresa congelada en su rostro. Catherine miró lo que había hecho, con una mezcla de horror y necesidad en su interior. «Catherine, muévete». Russell se había levantado, con el brazo izquierdo inutilizado, pero con la mano derecha firme sobre su arma. Él proporcionó fuego de cobertura mientras Catherine cogía la caja de pruebas y corría hacia su madre. Habían avanzado unos 3 metros cuando aparecieron los todoterrenos, bloqueando todas las salidas. Eran escalades negros con cristales tintados que las acorralaban contra el agua. Se abrió la puerta trasera del vehículo central. El hombre que salió vestía un traje caro y tenía una expresión de cansada decepción. Era mayor de lo que Catherine esperaba, tal vez 60 años, con cabello plateado y el porte de alguien acostumbrado a la autoridad absoluta. Víctor Salazar, el sobrino que había traicionado a su padre. «Catherine Álvarez», dijo con voz culta,
casi amable. Te pareces tanto a Thomas que es sorprendente. Los mismos ojos, la misma mandíbula obstinada. Hizo un gesto a sus hombres que bajaron ligeramente las armas. Por favor, no desperdiciemos más vidas hoy. Dame la caja y vete. Te doy mi palabra de que no te harán daño. ¿Tu palabra? La voz de Catherine estaba llena de rabia. Torturaste a mi padre hasta matarlo. Hice lo que la familia exigía. La expresión de Victor permaneció tranquila. Thomas conocía las reglas. Las rompió. Las acciones tienen consecuencias. Dio un paso más hacia ella. Pero tú, Catherine, eres inocente en todo esto. Tu madre es inocente. Incluso Russell, por muy equivocado que esté, solo hizo lo que creía correcto. Dame las pruebas. Acaba con esto. Vive tu vida. Catherine apretó con fuerza la caja. Detrás de ella, Russell sangraba profusamente y respiraba con dificultad. Su madre permanecía inmóvil, con una mezcla de terror y rebeldía en los ojos. Mi padre murió por esto, dijo Catherine en voz baja. Murió para que los niños no fueran vendidos como mercancía. ¿Crees que voy a devolver ese sacrificio a las personas que lo mataron? La máscara amistosa de Victor se deslizó, revelando algo frío debajo. Creo que vas a ser práctica. Mira a tu alrededor, Catherine. Estás en inferioridad numérica, con menos armas y acorralada contra el agua. La única pregunta es si morirás aquí con esa caja o vivirás sin ella. Elige. Catherine miró a los hombres que los rodeaban, miró a Russell, que apenas se mantenía en pie, y al rostro aterrorizado de su madre. Miró el agua detrás de ellos, oscura y profunda, que no ofrecía escapatoria. Luego miró la caja metálica que contenía la redención de su padre. Russell, dijo con calma, ¿puedes nadar con un solo brazo? Él lo entendió de inmediato, y una feroz sonrisa se dibujó en su rostro ensangrentado. Mejor que con dos, Catherine. No. Linda agarró a su hija por el brazo. El agua está helada. La corriente es mejor opción que quedarnos aquí. Catherine metió la caja en su chaqueta y cerró bien la cremallera. Mamá, ¿confías en mí? El rostro de Linda se desmoronó. Años de miedo, amor y esperanza desesperada escritos en cada arruga. Con mi vida, cariño, siempre. Entonces saltó. Corrieron hacia el borde del muelle mientras Victor gritaba, ¡Orden! Se escucharon disparos. Catherine sintió algo caliente rozarle el muslo, pero no se detuvo. No pensó, solo agarró la mano de su madre y saltó. El agua la golpeó como una pared de hielo, sacándole el aire de los pulmones. El peso de la caja metálica intentaba arrastrarla hacia abajo. Arriba, los haces de luz de las linternas atravesaban la oscuridad y se escuchaban voces gritando en español. Russell salió a la superficie junto a ella, con el rostro gris de dolor. El muelle de la patrulla portuaria, a un cuarto de milla al sur. Nadad bajo el agua todo lo que podáis. Se sumergieron. A Catherine le ardían los pulmones y la ropa le pesaba. El frío era impactante, entumecedor, y le hacía sentir las extremidades torpes y lentas. A su lado, podía sentir a su madre luchando. Podía oír la respiración entrecortada de Russell cuando salían a la superficie para tomar aire. Pero nadaron más allá del muelle, más allá de los hombres que los observaban, hacia la oscuridad donde el haz del faro no llegaba. Cuando finalmente se arrastraron hasta el muelle de la patrulla portuaria, todo el cuerpo de Catherine temblaba incontrolablemente. La caja metálica seguía dentro de su chaqueta, con su peso tranquilizador contra su pecho. Russell se derrumbó sobre los tablones de madera, su sangre mezclándose con el agua del mar. Ha sido la cosa más estúpida y valiente que he visto hacer a nadie. He aprendido de los mejores, jadeó Catherine, ayudando a su madre a levantarse. Linda lloraba y reía al mismo tiempo, abrazando a su hija con fuerza desesperada. Tu padre habría hecho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. A lo lejos se oían sirenas. Alguien había denunciado los disparos. La policía estaba llegando. Catherine sacó la caja de metal, cuyo envoltorio de plástico milagrosamente seguía intacto. Dentro estaba la prueba que le había costado todo a su padre. Terminemos con esto, dijo, con voz firme a pesar de que le temblaban las manos. Llevemos esto al FBI, acabemos con ellos.
Hagamos que la muerte de papá tenga sentido. Russell asintió y sacó su teléfono con el brazo bueno. Conozco a alguien, un fiscal federal. Lo conocí por algo que hice en 2009. Ella nos escuchará. Mientras el sol salía sobre el puerto de Baltimore, tiñendo el agua de dorado, Catherine Alvarez permanecía empapada, ensangrentada y viva, sosteniendo el legado de su padre entre sus manos heladas. La guerra no había terminado, pero por primera vez en 23 años tenían un arma con la que podían ganarla. El refugio era en realidad un barco, un pesquero de 12 metros llamado Second Chance, que Russell mantenía atracado con un registro falso. Se apiñaron en su pequeña cabina, mientras la contacto de Russell, la fiscal federal Amanda Chen, se abría paso entre el tráfico matutino. Linda había vendado el hombro de Russell con tiras arrancadas de una manta, con manos firmes a pesar de todo. Años de huida le habían enseñado medicina de urgencias. Catherine se sentó frente a ellos, con la caja metálica abierta en su regazo, fotografiando cada documento con el teléfono impermeable de Russell. Las pruebas eran devastadoras. Rutas marítimas a través de 12 países. Registros financieros que mostraban millones blanqueados a través de negocios legítimos. Nombres de políticos, jueces y agentes de policía en la nómina del cártel. Y docenas de fotografías de niños siendo cargados en camiones, con los rostros borrosos, pero con un terror inconfundible. Esto podría derribar la mitad de la infraestructura criminal de la costa este, susurró Catherine, mientras se desplazaba por las imágenes. ¿Por qué papá no lo entregó inmediatamente? ¿Por qué lo ocultó? Porque estaba esperando a que yo sacara primero a Linda, dijo Russell en voz baja, con el rostro pálido por la pérdida de sangre. Teníamos un plan. Se suponía que yo debía llevar a Linda a un refugio en Canadá, cruzarla la frontera antes de que Thomas fuera al FBI. Pero Victor se dio cuenta 3 días antes de lo previsto. Las manos de Linda se detuvieron sobre el vendaje. Nunca me contaste eso. En todos estos años, nunca me dijiste que Thomas murió ganando tiempo para que pudiéramos escapar. ¿De qué habría servido? Preguntó Russell con voz hueca. Ya se había ido. Contarte los detalles no lo traería de vuelta. Un golpe en el casco del barco hizo que todos se quedaran paralizados. Catherine llevó la mano a su arma, aún húmeda, posiblemente poco fiable, pero mejor que nada. Russell, soy Amanda. Estoy sola. Russell asintió y Catherine abrió con cuidado la puerta de la cabina. Amanda Chen era una mujer menuda de unos 40 años, vestida con una chaqueta del gobierno y con una expresión que había visto demasiados horrores como para sorprenderse ante otros nuevos. Observó la escena, la sangre, los rostros agotados, las pruebas esparcidas por la mesa con una evaluación clínica. «Eres el fantasma de Russell», le dijo a Catherine, «la que él ha estado protegiendo todos estos años, la hija de Thomas Alvarez». Catherine se hizo a un lado dejando entrar a Amanda en la estrecha cabina. «Y estas pruebas son suficientes para derribar un imperio». Sí. Amanda ya estaba examinando los documentos, con sus agudos ojos moviéndose rápidamente. «Esto es extraordinario, Catherine. La cadena de custodia será una pesadilla, pero el volumen, los detalles». Levantó la vista, con expresión grave. «¿Entiendes lo que pasará cuando entregues esto? Los Salazar no perdonan. Incluso desde la cárcel, Víctor seguirá teniendo influencia». «He dejado de huir», dijo Catherine con sencillez. «Toda mi vida ha estado controlada por lo que le hicieron a mi padre. Se acabó». Amanda la estudió durante un largo momento y luego asintió. «Muy bien, así es como funcionará. Hoy llevaré las pruebas a la custodia federal, pero conseguiremos protección para las 3 inmediatamente, Russell. Probablemente rechazarás la tuya». «Por supuesto», murmuró él. «Necesitaré vuestras declaraciones completas, Catherine y Linda. Todo lo que sabéis sobre las operaciones de Thomas, su asesinato, los atentados contra vuestras vidas». Amanda sacó una grabadora. «Esto llevará horas y será doloroso. Tendréis que revivir cada momento». Linda se acercó y apretó la mano de Catherine. «Lo hemos vivido cada día durante 23 años. Al menos ahora servirá para algo». Lo que siguió fue la experiencia más agotadora emocionalmente de la vida de Catherine. Ella relató lo sucedido en la cafetería,
el susurro, el asedio al apartamento, la emboscada en Marina. Linda habló de Thomas por primera vez sin el filtro de las mentiras, de su ternura, su culpa, su desesperada esperanza de que su hija pudiera tener una vida mejor que la que él le había dado. Russell completó los detalles operativos, los nombres, las fechas y los lugares. 23 años de trabajo en la sombra finalmente salieron a la luz. Cuando Amanda apagó la grabadora, el sol se estaba poniendo de nuevo. Un día entero comprimido en un testimonio que se convertiría en prueba en lo que Amanda prometió que sería el mayor proceso judicial contra el crimen organizado en la historia del Estado. El FBI llevará a cabo redadas al amanecer, dijo Amanda, guardando cuidadosamente los documentos. Víctor Salazar, sus lugartenientes, todas las direcciones de estas listas. Coordinaremos con la DEA, el ICE y Seguridad Nacional. Va a ser algo enorme, miró directamente a Catherine. Tú has hecho esto. Tu padre lo empezó, pero tú lo has terminado. Deberías estar orgullosa. Catherine no se sentía orgullosa. Se sentía vacía, agotada y extrañamente entumecida. Después de que Amanda se marchara escoltada por 2 agentes armados, el barco quedó en silencio. Linda estaba dormida. Por fin, su cuerpo cedía al bajón de adrenalina tras varios días. Russell estaba sentado limpiando su arma con una mano. Un ritual que Catherine reconocía ahora como meditación. ¿Qué pasará después?, preguntó Catherine en voz baja. Después de los juicios, después de que sean condenados, ¿qué haremos entonces? Russell se quedó callado durante un largo rato. Aprenderemos a vivir sin mirar por encima del hombro. Descubriremos quiénes somos cuando no estemos solos sobreviviendo. La miró. Algo parecido a una sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Tú irás a la universidad. Quizá utilices esa beca que rechazaste. Te convertirás en quien Catherine Álvarez debía ser antes de que el cártel te robara esa oportunidad. ¿Y tú? ¿Yo? La sonrisa de Russell era triste. Cumpliré la promesa que le hice a tu padre. Me aseguraré de que estés a salvo, seas feliz y seas libre. Es lo único que siempre he querido. Catherine se sentó a su lado. Este hombre peligroso que había sido su guardián silencioso durante 23 años. Russell, gracias por todo, por mantener tu promesa, incluso cuando te costó la vida. No respondió con palabras. Solo extendió su brazo bueno y la atrajo hacia él en un torpe abrazo con un solo brazo que le pareció el primer abrazo sincero que había recibido de una figura paterna en toda su vida. Afuera, el agua del puerto lamía el casco del barco. Mañana, el FBI atacaría. Mañana, la guerra entraría en su fase final. Pero esa noche, Catherine Álvarez se permitió ser simplemente una hija que lloraba la pérdida del padre que nunca conoció. Agradecida por el guardián que había ocupado su lugar y por fin, creyendo que realmente podría sobrevivir para ver cómo era la paz. Las redadas tuvieron lugar a las 5:47 de la mañana de un martes que más tarde se denominaría el martes de la redada en las noticias. Catherine observaba desde un refugio federal cómo los helicópteros de las noticias retransmitían en directo imágenes de agentes del FBI con equipo táctico inundando un almacén en el este de Baltimore, el mismo almacén donde su padre había muerto 23 años antes. Víctor Salazar fue arrestado en su casa frente al mar, todavía en pijama de seda, con una expresión de auténtica sorpresa. El lugarteniente del cártel que había dirigido el asalto al apartamento fue sacado de la silla de la peluquería en mitad de la afeitada. Uno por uno, los nombres de la lista de pruebas de su padre fueron detenidos. 47 arrestos en una sola mañana. Linda estaba junto a Catherine, agarrándole la mano con tanta fuerza que le dolía. En la televisión, un reportero describía sin aliento la mayor operación coordinada contra el crimen organizado en la historia de Maryland, mostrando imágenes de los vehículos, armas, dinero en efectivo y niños incautados. 12 niños recuperados de un almacén de transporte, con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Catherine vio borroso. Esos niños estaban vivos, a salvo, libres, porque su padre se había negado a mirar hacia otro lado, porque había elegido morir antes que permitir que el mal del cártel continuara sin oposición. Él los salvó, susurró Linda,
con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Tommy lo salvó. Russell apareció en la puerta, con el hombro vendado profesionalmente y el brazo en cabestrillo. Amanda acaba de llamar. Victor ya está intentando llegar a un acuerdo. Le ofrecen protección de testigos a cambio de su testimonio contra las operaciones mexicanas. ¿Lo aceptarán?, preguntó Catherine. Ni hablar. Amanda quiere penas máximas para todos. Tiene todo lo que necesita gracias a las pruebas de tu padre. Victor solo está intentando salvar su propio pellejo. La expresión de Russell era de satisfacción. Depredadora. Va a morir en la cárcel. Todos ellos. Los juicios se prolongaron durante 6 meses. Catherine testificó 3 veces, y cada comparecencia requirió la presencia de alguaciles federales, chalecos antibalas y pelucas que cambiaban a diario. Describió el restaurante, el susurro, los hombres que la habían perseguido. Identificó rostros en fotografías, confirmó detalles de la documentación de su padre y se mantuvo firme durante el contrainterrogatorio, que intentó presentarla como poco fiable, traumatizada y confusa. Era todas esas cosas. Pero también era la hija de Tomás Álvarez y había heredado su fortaleza y sus ojos. Víctor Salazar recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Sus lugartenientes recibieron entre 15 y 40 años cada uno. Los juicios descubrieron 3 redes de tráfico adicionales, lo que condujo a más arrestos, más enjuiciamientos y más niños salvados. Las pruebas aportadas por el padre de Catherine se convirtieron en la base de un grupo de trabajo federal dedicado a desmantelar las operaciones de tráfico de personas en todo el país. En una fresca mañana de octubre, exactamente un año después del susurro que lo cambió todo, Catherine se encontraba en Harbor Park. El banco había sido sustituido por una placa conmemorativa en la que se leía: en memoria de Tomás Álvarez, que eligió el valor por encima de la comodidad y la justicia por encima de la supervivencia, que todos seamos tan valientes. Debajo, alguien había dejado flores frescas. Linda estaba junto a su hija, algo más mayor, pero más tranquila. El miedo constante que la había envejecido prematuramente había desaparecido por fin. Había empezado una terapia, había vuelto a pintar, había empezado a reconstruir la vida que había abandonado hacía 23 años. Russell se mantenía un poco apartado, dándoles espacio pero lo suficientemente cerca como para protegerlas, cumpliendo su promesa a pesar de que la amenaza había desaparecido por fin. Me han aceptado, dijo Catherine en voz baja. En la Universidad de Maryland, en el programa de justicia penal, me dejan empezar en enero. La sonrisa de Linda irradiaba orgullo y alivio. Tommy estaría muy orgulloso, estaría aterrorizado, corrigió Catherine con una pequeña risa. Su hija estudiando para convertirse en fiscal federal. Después de todo lo que hizo para mantenerme alejada de este mundo, estaría orgulloso, dijo Russell con firmeza, acercándose a ellas en el memorial. Porque no estás huyendo de él, lo estás afrontando de frente, intentando mejorarlo. Eso es exactamente lo que él hizo. Catherine trazó las letras del nombre de su padre. Este hombre al que nunca había conocido, pero que había moldeado cada momento de su existencia. Ojalá lo hubiera conocido, aunque solo fuera una vez, aunque solo fuera el tiempo suficiente para darle las gracias. Él lo sabía, dijo Linda en voz baja, acercando a su hija hacia sí. De alguna manera, cariño, creo que siempre lo supo. En el momento en que le dije que estaba embarazada, sentada aquí mismo, en este banco, supo que serías extraordinaria. Se quedaron en silencio. 3 supervivientes de una guerra en la que nunca habían pedido luchar. Mientras contemplaban el amanecer sobre el puerto de Baltimore, el teléfono de Catherine vibró. Era un mensaje de Amanda. Nuevo caso de tráfico. Nos vendría bien tu opinión cuando estés lista. Sin presión. Catherine sonrió y respondió al mensaje. Estoy lista. Guardó el teléfono en el bolsillo y echó un último vistazo al memorial de su padre. Llevaba 23 años huyendo de un legado que no entendía. Ahora corría hacia él, pero en sus propios términos y a su manera. Vamos, les dijo a su madre y a Russell. Voy a comprar el desayuno en algún sitio que no sea la cafetería de Melvin.
Caminaron juntos hacia el aparcamiento. Tres personas que habían quedado destrozadas por la misma tragedia y que, de alguna manera, habían logrado recomponerse gracias a su obstinada voluntad de sobrevivir. Detrás de ellos, la placa conmemorativa brillaba a la luz de la mañana. Y si creías en esas cosas, podrías decir que Thomas Álvarez por fin había encontrado la paz. Su hija estaba a salvo. Sus pruebas habían salvado vidas. Su sacrificio había significado algo. Y al final, pensó Catherine mientras se subía al nuevo coche de Russell, este comprado legalmente. Eso era todo lo que cualquier padre podía esperar. Que sus hijos heredaran no solo sus luchas, sino también su fuerza para superarlas. Ella había heredado ambas cosas, y las utilizaría para construir algo con lo que su padre había soñado, pero que nunca llegó a ver. Un mundo un poco menos oscuro, un poco más justo. Un mundo en el que niños como los 12 liberados del almacén pudieran crecer sin miedo. Catherine Álvarez condujo hacia la luz del día. Ya no huía de su pasado, sino que lo llevaba consigo, transformado de peso en alas. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te ha gustado, te encantará la siguiente. Está llena de giros inesperados y momentos conmovedores. Haz clic en la imagen de tu pantalla para continuar el viaje y asegúrate de suscribirte para recibir más historias increíbles. Deja un comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando saber qué opinas.